Estimados estudiantes, un gusto saludarles. Soy la profesora Estrella Oca, su facilitadora de la materia de Periodismo 2. Estamos en nuestro segundo encuentro síncrono de este periodo 2025-2. Es martes 3 de junio. Y bueno, primero quiero comenzar felicitándolos por el trabajo que han hecho, que hicieron en la primera actividad. Ya están casi todas las actividades, todos los trabajos corregidos, pero hay un gran número y ya me da la oportunidad de decirles lo bien que realizaron el trabajo. Hicieron una investigación bastante buena acerca de las entrevistas que escogieron, y bueno, en realidad me siento muy satisfecha del trabajo que hicieron. En la gran mayoría hizo un excelente trabajo. Hicieron un análisis correcto y buscaron cuál era la estructura que tenía cada entrevista, y bueno, y de verdad cubrieron las expectativas que tenía con este grupo. Así que bueno, los felicito porque esa primera actividad nos da pie a completar esa digamos, teoría que debemos conocer para poder trabajar con la entrevista, para poder llegar a esta segunda parte, que sería cómo hacer una entrevista. Recuerden que se los dije antes, lo voy a repetir ahora, aunque también está dentro de todo lo que han sido los textos, la información que ustedes tienen, incluso el video donde hablamos acerca de la entrevista, esa videoclase que tienen adjunta tanto en la actividad 1 como en la actividad 2. Es una videoclase que yo les hice en donde hablamos de lo que es la entrevista. En este momento estamos tratando la entrevista como un género periodístico, ¿verdad? En el área de información. ¿Por qué hago hincapié en eso? Bueno, porque como ya les expliqué, la entrevista también es una herramienta. Cuando nosotros utilizamos la entrevista como una herramienta es para poder utilizarla para obtener información y completar o cubrir un tema que se está tratando en otro género periodístico. Ese género periodístico puede ser un documental, puede ser un reportaje tanto informativo como de investigación o interpretativo. Puede ser también para algún artículo que estemos escribiendo, etcétera. Es decir, cuando él complementa la información para otro género, es una herramienta para obtener información. Recuérdense que incluso en otras áreas la entrevista es un instrumento para recolectar información. Entonces, en el caso de nosotros, como en la parte del periodismo, es para ir a las fuentes primarias a hacer investigación y conocer acerca del tema al que estamos investigando, o bien sea de un tema, de un suceso, de alguien de quien se esté averiguando. Por ejemplo, si se va a hacer una biografía, un documental acerca de una persona o acerca de un tema. La entrevista siempre es un instrumento que nos va a ayudar, una herramienta que nos va a ayudar a recolectar información, a ir a las fuentes primarias para poder recolectar la mayor cantidad de información y poder trabajar el otro género del que estamos trabajando. Así que eso es cuando la entrevista es una herramienta. Ahora, cuando la entrevista es género periodístico, en este caso, ella es la protagonista en sí misma. La entrevista es la protagonista. Entonces ustedes, después de que pasaron esta primera parte donde vieron cómo se hacían entrevistas incluso en los 3 medios tradicionales, incluyendo también el medio digital, porque cuando hablamos de medios impresos, recuerden que podemos utilizar tanto los medios digitales como los medios impresos, porque la prensa utiliza también la parte digital, las páginas web, para poder redactar las noticias, ¿ok? Y también redactar otros géneros, como en este caso las entrevistas. Ahora cada uno de ustedes va a realizar una entrevista. Van a escoger si la entrevista la van a enfocar en un tema o si la van a enfocar en una persona. Para ambos casos, por supuesto, tienen que entrevistar a alguien para poder hacer la entrevista. En este caso,
ustedes van a escoger primero qué tipo de entrevista van a hacer. Si la van a enfocar, como ya les dije, en un tema o si lo van a enfocar en una persona. Entonces, si ustedes van a enfocarlo en un tema, vamos a poner que podríamos hablar, por ejemplo, acerca de el tema de un tema que esté en boga ahorita. Por ejemplo, podríamos hablar de la elección del Papa, por ejemplo, que ya lo vimos como noticia, vamos a verlo ahora como entrevista. Ustedes deberían entrevistar a alguien acerca que tenga relación con la temática. Por ejemplo, tiene que ser un miembro de la Iglesia Católica para que ustedes puedan hacer una entrevista basada en ese tema. Ya ustedes tendrían que escoger con quién hacerla. Si van a hablar acerca de un tema económico, deberían de buscar una persona, un economista, alguien que esté relacionado con la temática para que sea él, ese especialista, el que trate el tema. Entonces, así es que nosotros escogemos a quién va a ser el entrevistado. No puede ser que me escojan a mí para entrevistarme y hablar acerca de una situación económica o la situación económica en el estado de Aragua. No, porque no estoy involucrada dentro de eso, no soy yo un especialista en el tema, no manejo la fuente, es decir, tengo conocimientos, pero no soy la persona idónea porque no soy ni especialista ni trabajo en el área con la que pudieran de verdad obtener la información que se requiere. Es decir, que entonces ustedes tienen que buscar especialistas o personas relacionadas con la temática de la que se va a hablar. Y si finalmente quieren hacer una entrevista de personalidad, en este caso, tienen que escoger a la persona de la cual quieren hablar en su entrevista. Puede ser alguien, puede ser un actor, un artista, un especialista en algún área, pero en vez de tocar un tema específico, sería un aspecto de su vida de la que quisieran hablar. Normalmente hablamos del aspecto profesional, pero puede ser incluso, si se lo permite, de algún aspecto personal. Puede ser alguien, un deportista o alguien que haya sido, en este momento a ustedes les parezca pertinente hablar de esa persona. Por ejemplo, un chico apenas de 9 años en el estado Zulia que recibió y con honores la culminación de un diplomado y estudios en inteligencia artificial y robótica. Es el único niño aquí en Venezuela que se ha graduado con esa edad de una especialidad que actualmente manejan solo los adultos. Entonces sería bastante interesante hablar con él acerca de esa fase de su vida. ¿Entienden? Entonces ustedes tendrían que escoger a una persona de la cual quieran hablar algo relevante de su vida, de su aspecto, de cualquier parte de su vida. Como ya les digo, puede ser en el área profesional, en el área de estudios, en cualquier situación relevante que a ustedes les parezca pertinente conversar. Entonces lo primero que tienen que hacer es eso. Entonces van a diseñar, van a elegir el entrevistado y enfocarse de acuerdo a la escogencia, será de acuerdo al tema que van a hablar o de la persona que ustedes quieran hablar. Va por supuesto a definir el tema, que va una cosa relacionada con la otra. El siguiente paso, que todos se hacen, digamos, no uno primero que el otro, casi todos se hacen al momento, porque para que ustedes puedan hablar acerca de un tema tienen que prepararse y para eso deben hacer una investigación preliminar, bien sea de la persona o bien sea del tema del que quieren hablar. Y por supuesto diseñar la entrevista, porque la entrevista además ustedes tienen que saber cómo van a abrirla, cómo van a estructurar las preguntas, aunque aquí está como último paso la elaboración de las preguntas. Ustedes deben hacer eso al momento que están preparando el tema. ¿Por qué? Porque las preguntas se harán de acuerdo a cuál es el propósito que ustedes tienen en la entrevista. ¿Qué es lo que quieren saber acerca del tema? ¿Cómo quieren orientar la entrevista? Y de esa manera ustedes van a generar las entrevistas. Es importante que esas preguntas se hagan al menos 10 preguntas
porque de ustedes de ahí pueden hacer con ese preliminar, saber cuál es la orientación que tendrá la entrevista y de esa manera desarrollarla con la persona con la que ustedes van a conversar, bien sea de un tema o de su vida. Importante también que previamente converses con esa persona, vean cómo van a orientar, quizás que vean las preguntas, si sería bueno, porque a veces pensamos que hay un tema interesante o algo muy interesante que preguntarle y resulta que nos podemos estar saltando algo. Por eso es la importancia de hacer una investigación previa acerca del tema o de la persona. Por ejemplo, yo el día de hoy le hice una entrevista en mi programa de radio a una doctora, a una especialista en medicina, ¿verdad? Ella tiene una orientación hacia lo que es buscar cuáles son los orígenes exactos de las enfermedades que tiene el cuerpo, y entonces ella tiene métodos para que cada persona individualmente pueda tener una mejor calidad de vida, para que su salud se recupere totalmente. Entonces nosotros orientamos la entrevista acerca de eso. Sin embargo, previamente me reuní con ella, le dije la orientación de la entrevista va a ser esta, vamos a hablar de esto, ¿está de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Quisiera agregar algo más, ¿usted quiere que hablemos de otro tema además de esto? ¿Cómo quiere que lo enfoquemos? Si está de acuerdo con lo que se le planteó, seguimos por ahí. Sin embargo, las entrevistas siempre van a tener preguntas adicionales o también la eliminación de preguntas. ¿Por qué? Porque no es totalmente rígida. Quizás al momento que estamos desarrollando la entrevista, el invitado o la persona a la que estamos entrevistando da alguna información que nos gusta, que nos interesa, y nosotros podemos sustituir alguna de las preguntas que tenemos para sustituirla con otra que se enfoque en eso que acaba de decir el invitado. Es decir, pueden desarrollar preguntas adicionales. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, utilizando herramientas para poder saber cómo nosotros vamos a manejar la situación. Nosotros tenemos que tener una escucha activa, tener concentración en lo que está diciendo el invitado, lo que está diciendo el entrevistado, para que podamos darle ese plus a la entrevista que nos permita saber que podemos escudriñar un poco más en el tema o en los temas que están diciendo. Eso nos los da la práctica, pero no es algo tampoco que sea exclusivo de ciertas personas. Eso se nos desarrolla con el tiempo, pero ustedes pueden irlo practicando. Y como les dije, tener una escucha activa. Si tenemos conocimiento del tema y hemos estructurado las preguntas que vamos a hacerle porque tenemos un propósito para la entrevista, entonces será sencillo que si estamos concentrados al momento de escucharlos, de escuchar al entrevistado, podamos captar ese tema de interés que yo no le estoy preguntando previamente. Entonces puedo hacer sustitución de alguna pregunta o simplemente agregar una pregunta más a esa entrevista. ¿Okay? También pasa que algunas respuestas pueden ya estar contestando otra pregunta y nosotros podemos eliminar esa pregunta y simplemente sustituirla por otra que en el desarrollo de la entrevista se van tocando temas durante el desarrollo de la entrevista que permiten que nosotros podamos agregar cosas más o más cosas dentro de las preguntas. Recuerden que la entrevista es un diálogo, una conversación que se hace con una persona con la previa preparación, porque además hay que respetar a esa persona a la que se le está haciendo la entrevista. Hay que tomar en cuenta que está dándonos alguna parte de su tiempo para hacernos esta entrevista, para darnos respuesta, y debemos mostrarle ese respeto que le tenemos, que no solamente estamos ahí por estar, ¿ok? Por eso es que debemos ir preparados, bien vestidos, de manera que podamos darle esa
demostrarle que respetamos su tiempo, ¿ok? Y respetamos el valor que tiene como especialista en un tema y que por eso lo escogimos para hablar al respecto, ¿ok? Entonces, volviendo a lo que será el desarrollo de la actividad, se elige, como ya les dije, un entrevistado. Primero escogen qué tipo de entrevista van a hacer, si va a ser enfocada en el tema o si va a ser enfocado en la vida de una persona, en cualquier aspecto de su vida. Se elige quién es esa persona a la que se le va a entrevistar. Se define, perdón que tengo aquí, se define entonces, se hace una investigación preliminar tanto del tema como del entrevistado. Se diseña la estructura de la entrevista. Es importante que ya sepamos cómo vamos a hacer la introducción. En ambos casos se debe decir de a qué persona estamos entrevistando, decir un poco quién es y con qué vamos a hablar con esa persona. Podemos hablar un poco como un resumen curricular de alguien, sobre todo cuando estamos hablando de un tema específico. Como les dije, el día de hoy tuve una entrevista en mi programa de radio y para hablar de un tema en especial que yo llamé la entrevista de hoy cómo recuperar nuestra salud, la doctora tiene cierta currículum y yo hablé para que ella pueda, para que se vea que existe una base lógica que indica que es la persona adecuada para hablar de esa temática, ¿ok? Entonces uno simplemente habla un poco de quién es y qué tema vamos a hablar con ella. En el caso de las entrevistas de personalidad, como lo deben haber visto también en los ejemplos que ustedes mismos cogieron, ¿verdad? Cómo se presenta, cómo se hace un párrafo introductorio o dos párrafos introductorios para comenzar una entrevista, ¿ok? Luego tiene el cuerpo de la entrevista, que es donde se desarrolla la entrevista. Importante que en este caso nosotros estamos pidiendo, o yo les estoy pidiendo, que van a hacer el desarrollo de su entrevista con el formato de preguntas y respuestas. Es decir, van a colocar la pregunta y van a colocar la respuesta textual. Porque hay otra manera de hacerlos, también lo deben haber visto en los ejemplos y en la información mientras que estuvieron preparándose, estudiando acerca del tema, donde se dice que hay otra manera también de desarrollar la entrevista, que es parafraseando, es decir, redactando qué fue lo que se le preguntó y la respuesta que dio esta persona. Pero en este caso yo no quiero esa forma, sino en el formato preguntas y respuestas. Es decir, ustedes le van a hacer una pregunta al entrevistado y abajo van a colocar la respuesta como tal cual como se dijo. ¿Cómo nosotros podemos tomar la respuesta textual de lo que dijo el invitado? Bueno, ustedes van a poder grabar su entrevista. Obviamente se lo dicen con anterioridad. Las personas saben que cuando los van a entrevistar los tienen que grabar. Pueden hacer una grabación en video o en audio. Lo importante es que les quede grabado, porque no hay manera de que ustedes se graben todo lo que dijo una persona, ni tampoco van a poder escribir. No van a estar, ya va, un momentico, ¿cómo fue que dijiste? ¿Me entienden? Ustedes tienen que grabar esa entrevista, como les dije. Puede ser en video o solo en audio. Sus teléfonos celulares tienen ambos métodos para hacer una grabación, tanto para grabar videos como para grabar audio. Así que de esa manera ustedes pueden después transcribir cada una de las palabras que dijo la persona al momento de hacerle una pregunta. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo la van a presentar en el cuerpo de la entrevista? No me van a colocar por ejemplo, mi nombre, Estrella, ponen Estrella, o entrevistador, 2 puntos, la pregunta, y luego abajo, Claudio, que es el entrevistado, la respuesta, y otra vez vuelvo a poner. No, hay una manera de hacerlo. Puede poner entrevistador, entrevistado, o el nombre del entrevistador o periodista, y el siguiente es el nombre del entrevistado, una sola vez. ¿Ok? Es decir, en la primera pregunta. En la siguiente, con colocar las iniciales es suficiente. Por ejemplo, si yo soy la que está haciendo la entrevista, mis iniciales son EO. Entonces pondría EO y el invitado se llama Claudio Pérez, CP.
¿ok? Y ya. Sin embargo, si no ponen nada de eso, no pasa nada. ¿Por qué? Porque la pregunta la hace el entrevistador y la respuesta la da el entrevistado. Y se puede identificar totalmente cuál es una y cuál es la otra. ¿Por qué? Porque la pregunta, tiene siempre signos de interrogación y la respuesta no es una cosa. Pueden incluso resaltarla, ponerla en negrilla y separarla de esa manera como respuesta. O ponerle simplemente, como hacíamos en los exámenes de primaria, R, 2 puntos y dar la respuesta. Y también se toma así. Porque es cansón a la vista, aquí estamos hablando algo de estética y de la buena redacción, ver que se repite tantas veces los nombres. Recuerden revisar los ejemplos de las entrevistas que ustedes analizaron en la actividad 1 y vean cómo se hace el cuerpo de la entrevista, cómo se desarrolla las preguntas y respuestas ahí para que se den cuenta de cómo es la forma. Y por último, por supuesto, esto va a tener un cierre. El cierre es principalmente cómo finaliza, que puede ser simplemente con la respuesta del invitado, del entrevistado, con algún comentario que haga el entrevistador, con algún cierre que se haya dicho, algún mensaje que se quiera decir ahí al final, ¿ok? Estas son entrevistas que se van a redactar para impresos o para digitales, pero son redacciones, no para radio ni para televisión, ¿ok? En este caso es una entrevista que se va a llevar a un medio impreso que puede ser un periódico tanto digital como impreso, ¿ok? Como ya les dije, es importante que preparen unas preguntas, al menos 10 preguntas. En cuanto a la forma en que van a hacer la entrega, ustedes van a hacer, por supuesto, su portada con los logos tanto de la universidad como de la ECOS, de la Escuela de Comunicación Social. Ahí van a colocar el membrete, los logos, la identificación de sus nombres, nombre, apellido, cédula, la fecha en que lo están haciendo. Bueno, y hay quienes ponen también el nombre del facilitador, que es el mío, licenciada Estrella Oca, con eso está bien. O profesora Estrella Oca, como ustedes quieran. A partir de ahí tienen 3 páginas para desarrollar la entrevista, donde se va a colocar el título, además se va a colocar el párrafo introductorio o la introducción que tenga, luego el desarrollo del cuerpo y el cierre. No me hagan una introducción en una hoja, el desarrollo en otra y el cierre en la otra, porque no estamos haciendo un informe, estamos haciendo una entrevista. Miren bien los ejemplos de lo que ustedes hayan visto, que todo es continuo. Entonces, título, el párrafo introductorio, el cuerpo, como ya se los dije, con preguntas y respuestas y un cierre, ¿ok? La introducción no es la introducción de un trabajo, es la presentación de la entrevista y de la persona a la que están entrevistando, ¿ok? Ya les dije, eso tiene 3 páginas de extensión. Van a utilizar, por supuesto, que esté configurado, que tenga, o por lo menos alineado a la izquierda. No me hagan cosas centradas. Nosotros no podemos seguir haciendo presentaciones de trabajos centrados. Los centrar solamente son ciertos títulos para ciertos trabajos. En el caso de las presentaciones, de las entrevistas, todo va alineado a la izquierda o configurado, no centrado. Al igual que los párrafos que vienen durante la redacción de todo el género periodístico, que en este caso es la entrevista, ¿ok? Utilicen letra Arial o Times New Roman, tamaño 12, espacio y medio, ¿verdad? Háganlo bien bonito, configuren su página bien hecha antes de comenzar para que no se les ruede al momento de generar el archivo, ¿verdad? Porque eso eso a la vista dice mucho. También la estética que tenga un trabajo tiene mucho, la presentación que tiene un trabajo tiene mucho que ver con, dice mucho de quién es el periodista o la persona que esté trabajando. Ustedes son estudiantes universitarios, pero se están formando como profesionales. Entonces tienen que hacer todas las cosas como profesionales, no como un estudiante, porque ustedes ya están presentando trabajos
de profesionales, ¿ok? Estas son sus prácticas. Y bueno, la entrega del trabajo se hará a partir del lunes 9 de junio hasta el viernes 13. No va a haber prórroga, así que por favor tomen en cuenta todo lo que tienen que hacer previamente para que no vayan a entregar las cosas fuera de tiempo, ¿ok? Entonces, procuren que eso se pueda hacer en el tiempo previsto para que no tengan que pedir prórroga, porque no se está otorgando prórroga actualmente. Recuerden que sí, aunque ha mejorado el tema de los cortes de electricidad, eso puede seguir sucediendo. También la mala conectividad que en algunos casos se tiene, así que no permitan que eso les gane. Hagan las cosas con tiempo para que puedan entregar en la fecha prevista, ¿ok? Es del 9 al 13 de junio hasta las 11:59 de la noche. Es decir, hasta el viernes de la próxima semana pueden ir preparando la entrevista para que al momento que se abra la actividad el 9 de junio ya ustedes puedan hacer entrega de su trabajo. Como ustedes saben, cada actividad, en este caso también, vale 25% y esta sería la segunda actividad. ¿Alguna otra cosa que tengo que decirles aquí al respecto? No tengo más nada que decirles. Ok, lo pueden entregar en Word o PDF. Alguien ingresó a la sala. ¿Quién es? ¿Me escuchas? Dice que es Naitaves o Naitaves. Sí, buenas tardes. Ok, bueno, lamentablemente ya está por terminar la actividad, porque bueno, ya tiene casi 30 minutos que se está grabando y no me puedo quedar, pero me gustaría que me dijeras si tienes alguna duda en cuanto a lo que va a ser la segunda actividad, que es la realización de una entrevista. Si tienes micrófono, mucho mejor para escucharte. ¿Me escuchas? Ok, bueno, me gustaría que me dijeras, si me escuchas, me gustaría que me dijeras si tienes alguna duda acerca de la actividad. ¿Mm? Tienen que hacer... Ajá. Ok. De todas maneras, te hago un resumen. Tienen que escoger si van a hacer primero una entrevista, bien sea enfocada en un tema o enfocada en la vida de alguien, cualquier aspecto de la vida de una persona. En ambos casos tienen que escoger al entrevistado idóneo para esa entrevista, para eso de lo que ustedes quieren hablar. Si es acerca de un tema, tienen que buscar, por supuesto, un especialista en esa área. Si es con respecto a la vida de una persona, sea alguien de interés para ustedes para que puedan hacer la entrevista del aspecto de la vida de esa persona que a ustedes más les interesa hablar. ¿Ok? Tienes que hacer una investigación previa o del tema o de la persona para que puedas desarrollar la entrevista, estructurar la entrevista haciendo un título, obviamente, una introducción diciendo quién es la persona con la que se va a realizar la entrevista, de qué tema se va a hablar y desarrollar el cuerpo de la entrevista con formato de preguntas y respuestas. Ajá. Pero, por ejemplo, si es un familiar, como tú me estás preguntando aquí, ¿de qué hablarías con ese familiar?
porque tiene que ser algo de interés. Acuérdate que las entrevistas son para recolectar información acerca de un tema o de alguien. Entonces, ese familiar que tiene alguna profesión que sea de interés con el que podamos hablar acerca de un tema específico. Por ejemplo, yo tengo un tío que es publicista, que ha tenido agencias de publicidad muy renombradas aquí en el estado de Aragua, y yo lo hubiese podido entrevistar a él y hablar acerca de la publicidad, de la evolución de la publicidad o algo así, en el caso de que quisiera hablar de la publicidad, pero también podría hablar de un aspecto de la vida de él. Entonces, ¿quién es esa persona, ese tío que tú dices o ese familiar que tú tienes? ¿De qué querrías hablar con él o con ella? Ya, es difícil cuando no tienen micrófono. Se me hace mucho más difícil poder captar como migrante. Ok, ¿qué quieres preguntarle? Porque ahí no estás hablando de su vida, sino quieres saber cómo es la vida de un migrante. Siento que hay muchos temas de los cuales se pudiera hablar que son interesantes y que a lo mejor solamente porque lo tienes a la mano quieres hablar con él. O qué parte de la migración te interesa que tú quieres conversar con una persona acerca de eso. Y qué es tan importante que lo quieres decir en una entrevista. Ojo, te estoy hablando como que si yo fuera editora de un periódico. ¿Me entiendes? Como que si yo fuera editora de un medio y tú tienes que trabajar, hacer una entrevista. Entonces, mi pregunta, yo te diría, o sea, ¿qué tan importante es ese tema que amerita que tú vayas a entrevistar a esa persona para hablar de ese tema? ¿Sí me entiendes? Obviamente sé, como nos pasa mucho, que el tema de la migración es de interés para todos, sobre todo porque Venezuela, una gran cantidad de personas han migrado, se han ido del país. Entonces nos interesaría saber cuál ha sido su vida o qué ha pasado allá, cómo vive un migrante, pero qué cosas quiere saber, qué es de interés para los demás, que esa persona sea idónea para hablar de eso. ¿Ok? Exactamente, tú tienes exactamente. Como les dije, ustedes tienen que definir, estudiar el tema para que ustedes puedan eh, desarrollar y saber a qué persona, primero desarrollar las entrevistas, porque si tú no sabes de qué vas a hablar, va a ser difícil que desarrolles las entrevistas. Así que tienes que haberte preparado, investigar del tema para tú poder desarrollar una entrevista, eh, una entrevista interesante, que se pueda publicar en un medio y que sea de interés para la audiencia. Fíjate, yo decía hace rato que hoy en mi programa de radio yo entrevisté a una persona una doctora, hablando de cómo recuperar la salud. Yo busqué una persona que, bueno, ahorita no, ha desarrollado métodos bastante interesantes para que nosotros los seres humanos cambiemos quizás de hábitos para mejorar y recuperar nuestra salud. Ella, además, fíjate que yo cuando hago la introducción de quién es el invitado, digo su nombre y digo que es médico cirujano, que además trabaja como se ha desarrollado en el área de estética y antienvejecimiento, pero además es un médico biointegrativo y funcional. Entonces yo me detuve ahí, investigué acerca del tema, viendo qué es eso de médico biointegrativo, y también le pregunté a ella, obviamente, porque a pesar de que yo lo investigué, por ahí era que yo podía entrar a hablar del tema y se pudiera desarrollar una entrevista interesante y que la gente supiera, porque no hay nada peor que la gente esté escuchando acerca de un término y no sepa de qué es.
Entonces, por ahí comenzamos, pero ¿quién me puede dar una respuesta de eso? Una persona que trabaje en el área y me diga, se haya especializado, haya hecho estudios, prácticas acerca de esto y haya visto los resultados, y por eso es que nosotros estamos hablando de este tema en especial. Entonces yo no puedo, es como decía también, yo que puedo tener conocimientos de algo de economía, no soy la persona idónea para hablar acerca de la situación económica de un país o de una región, porque no tengo las condiciones adecuadas, porque a pesar de que yo pudiera entender ciertas cosas, no soy la especialista. ¿Quién es un economista o alguien que trabaje en finanzas que tenga no solamente los estudios, sino la práctica, que sea un analítico del tema? Por eso es importante saber de qué vamos a hablar y cómo vamos a desarrollar para buscar al entrevistado que sea idóneo para nosotros. ¿Ok? ¿Algo más que quieras saber? Exactamente, por eso te decía, quizás es bastante interesante que tu familiar te pueda responder ciertas preguntas, ¿verdad? Porque, bueno, es migrante, tiene una experiencia que pudiera compartir contigo, pero ¿cómo tú quieres desarrollar la entrevista? ¿Qué tú quieres que se diga en esa entrevista? ¿Es la persona apropiada para hablar de ese tema? Todo eso lo debes verificar al momento de escoger quién es la persona a la que vas a entrevistar y cómo vas a desarrollarlo, porque entonces es a él como migrante, de un aspecto de su vida como migrante, todo lo que le ha pasado, o vamos a hablar de la migración de los venezolanos, y entonces quieres que hablar de un tema, no de un aspecto de la vida de él. O sea, también tienes que saber qué tipo de entrevista vas a hacer. Si vas a enfocarla con un tema, o sea, de un tema en especial o de un aspecto de la vida de esa persona, que es lo que va a diferenciar si vas a hacer una entrevista informativa o si vas a hacer una entrevista de personalidad. Ambas son informativas, ¿ok? Finalmente, solo que una se enfoca en el tema y otra se enfoca en lo que se enfoca en la vida o en algún aspecto de la vida de una persona. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Algo más que quieres aclarar? Claro, trata, si tienes alguna duda, bueno, te lo digo a ti, va a quedar grabado acá en el video. Si alguna otra duda se les presenta, me pueden consultar a través del foro de dudas, ¿ok? Traten de no utilizar la mensajería. El foro de dudas es el que vamos a utilizar para poder aclarar las dudas que tengan, ¿ok? Yo no me conecto todos los días, perdón, no me conecto todo el día. Sí trato de conectarme todos los días para ver si tengo alguna solicitud en el aula virtual, ¿verdad? Específicamente en el foro de dudas. Lo que sí les pido es que traten de que esas dudas no me las pidan aclarar el viernes antes de que se cierre la actividad, porque como no estoy conectada todo el día, quizás no va a ser pertinente, no va a ser prudente mi respuesta, porque no va a ser en un tiempo que ustedes necesitan. Entonces, preparen con tiempo, hagan las cosas con tiempo, no lo dejen para última hora para que mi respuesta sea oportuna y les llegue en el momento que ustedes requieren. ¿Ok? Para hacer una recapitulación, ya saben, elegir bien el tema o si el aspecto de la vida de alguna persona a la que quieran hablar, investigar acerca de ese tema, estructurar la entrevista buscando cuál es el título, la introducción, el cuerpo de la entrevista, vuelvo a repetir, en formato preguntas y respuestas, ¿ok? Además, el cierre de la entrevista, por supuesto, traten de elaborar una entrevista con 10 preguntas al menos, después que hayan investigado bien el tema y a ustedes les surja cuál es el propósito que tiene esa entrevista, entonces van a poder estructurar con claridad esas preguntas. Al menos 10
Quizás no todas las tengan que utilizar porque en el desarrollo de la conversación pueden responder algunas preguntas que ustedes venían a hacer después. Pero es importante ir al menos con 10 preguntas a esa entrevista. Grábenla, bien sea en video o en audio, para que puedan redactar perfectamente todo lo que se dijo dentro de la entrevista. La extensión de la entrevista sin portada es de 3 páginas, ¿ok? La portada debe tener los logos de la universidad y de la Escuela de Comunicación Social, el membrete, la identificación de ustedes y la fecha, por supuesto. Letra Arial o Times New Roman, tamaño 12, espacio y medio. Justificado, no centrado, no lo hagan centrado. Voy a hacer una campaña, por favor. Y el formato en el que lo van a entregar es en Word o PDF. Estará abierta la actividad a partir del 9 de junio, pero ya ustedes pueden ver cuál es la actividad que van a hacer. Y se cierra el 13 de junio a las 11:59 de la noche, hora Venezuela. Valor de la actividad 25%. Así que bueno, con esto damos por terminada la actividad síncrona del día de hoy. Espero que bueno, puedan hacerla lo mejor posible. Sé que sí, sé que lo van a trabajar como los profesionales que se están formando, pero si les surge alguna duda, me pueden por favor consultar a través del foro de dudas, que yo les daré respuesta a la brevedad posible. ¿Ok? Bueno, que tengan una excelente noche, tarde-noche, y nos vemos en una próxima oportunidad. ¿Ok? Gracias a ti por asistir. Chao.